arrancar con algunas de las preguntas que hubo, que quedaron de la clase anterior, ¿sí? Hola, neni. Primero de todo vamos a orar, como hacemos habitualmente. Vamos a pedir al Señor que nos guíe y al Espíritu Santo que pueda enseñarnos como solo Él sabe y puede hacerlo. Y abrir nuestro entendimiento, no solo mental, sino nuestro entendimiento espiritual, para que sea de provecho para nosotros lo que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Sí? Así que si ya están los traductores listos y está todo ok, vamos a orar y vamos a comenzar. Te damos gracias, Señor, esta mañana por poder estar juntos, por seguir juntos. Señor, delante de ti venimos para aprender, para que nuestro conocimiento de ti y, Señor, nuestro deseo por ti crezca. Así como crecemos físicamente, podamos crecer espiritualmente, Señor. Quita toda barrera, quita todo impedimento en este día para que nuestra comprensión venga de ti. Señor, que sea de bendición para tu iglesia, para el cuerpo de Cristo. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos allí. Vamos a arrancar esta mañana con algunas preguntas que me pasaron que quedaron del tema anterior. El tema anterior fue el don de lenguas que estuvimos viendo y por lo que me han dicho hay unas preguntas. Vamos a la primera. Déjenme buscar un cachito aquí porque tengo la pregunta y después vamos a buscar un versículo que yo no lo pasé, pero bueno, lo pueden buscar allí. La primera pregunta que me pasaron dice: nosotros al no tener don de lenguas ni de traducción, yo no soy muy partidario de la palabra traducción, sino interpretación, que no es lo mismo que traducción. Pero bueno, nosotros al no tener don de lenguas ni traducción, ¿cómo sabemos si lo que se interpreta es lo correcto? O sea, ¿cómo saber si la interpretación viene de un entendimiento propio del que está interpretando o la interpretación viene de Dios? Lo primero que quiero aclarar es esto, o sea, no es traducción, es interpretación. Hay una diferencia entre traducción e interpretación. La interpretación es dar el sentido y la idea de lo que Dios está queriendo decir. La traducción no, suele ser literal. Le voy a poner en un ejemplo para que puedan entender. Cuando los profetas profetizaban, ellos decían las cosas como Dios se las decía. Pero cuando la profecía se cumplía al cabo del tiempo, se podía ver que en realidad había una interpretación que muchas veces no era exactamente literal como lo que se había dicho. Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, él 650 años antes que Cristo naciera, entonces él habla de Belén en un momento y dice: tú, Belén, aunque eres una pequeña aldea en Judá, de ti saldrá un Salvador, cuyo nombre es Emanuel. Entonces, todos toman esa profecía como una profecía mesiánica, o sea que hablaba 650 años antes de Jesús. Ahora, lo interesante es que Jesús se llamó Jesús, no Emanuel. La profecía decía: de ti saldrá un Salvador cuyo nombre es Emanuel. La interpretación de la profecía es la interpretación del nombre que Isaías da. Y ese nombre, Emanuel, significa Dios con nosotros. Entonces sí se cumplió la profecía, porque Jesús era Dios con nosotros, era el Hijo de Dios naciendo en este mundo. ¿Se entiende un poco la diferencia? No, perdón, ¿puedes repetirme? Bueno, no sé si voy a poder repetir, así te lo digo. Pero la diferencia es que una cosa es interpretar y otra cosa es traducir. Pero para sí. traducir no tienen que interpretar primero, o porque por eso mismo, por ejemplo, Juan, por ejemplo,
Yo sé que a veces vos me has traducido a mí y yo uso palabras en español cuando estoy predicando que en chino no existen. O digo un refrán que saqué y es muy común en Argentina, pero en China ese refrán no existe. Entonces vos tenés que interpretar eso y buscar algo similar en chino para que refleje la idea. Claro. Aunque no sean las mismas palabras, sino lo importante es la idea, lo que se quiso decir. ¿Se entiende ahora? ¿Entendés ahora? Sí, un poco mejor. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, la pregunta era, no tengo el don de lenguas ni el don de interpretación de lenguas. ¿Cómo puedo saber que la persona que está interpretando, si alguien habla en lenguas en la iglesia, que la persona que le interpreta está interpretando correctamente? Y esa es la pregunta. Ahora, la primera cosa es, cuando hablamos del don de lenguas, que hablamos la clase pasada, dijimos que para saber si algo venía de Dios, había un filtro muy importante que podemos usar y que no tiene nada que ver con que uno tenga el don de interpretación o no lo tenga. Y ese filtro es el mensaje, es cristocéntrico, el mensaje exalta a Jesús, el mensaje que yo estoy escuchando en mi corazón y mi espíritu me guía a Jesús, me lleva a Él. Si así es el mensaje, entonces el mensaje viene de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo nunca va a traer un mensaje a tu vida para que lo escuches que trate de llevarte a Dios. El diablo nunca va a traer un mensaje que trate de acercar tu vida y tu corazón a Jesús. Va a traer un mensaje que puede trabajar con tu egoísmo, con tu orgullo, aún con tu orgullo espiritual, pero no te va a llevar a Jesús. Entonces, el primer filtro que podemos tener es decir, bueno, el mensaje está hablando de Dios, está hablando de Cristo, está exaltando la figura de Jesús. Me lleva a mí, a Jesús, o sea, produce en mí un deseo de acercarme a Dios a través de la alabanza, a través de la proclamación o a través de arrepentimiento. Por ahí es un mensaje que descubre cosas que yo necesito de Dios y me lleva a arrepentirme, a acercarme a Dios. Si así es el mensaje, entonces el mensaje es correcto. No es un mensaje que viene de otro espíritu, es un mensaje que viene del Espíritu de Dios. Igual y todo, hay una escritura que me gustaría leer que es en Romanos 8, versículos 14. Romanos 8, 14. ¿Lo buscas? Del 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Por qué no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez como esclavo en temor? Mas habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, otra de las pruebas es, si yo escucho a alguien que está hablando en lenguas públicamente y alguien interpreta las lenguas, si esa interpretación es acorde a lo que mi espíritu está sintiendo, que siente que es de Dios, el espíritu mismo te da testimonio. El espíritu da testimonio. Vuelvo a poner un ejemplo práctico. Yo he estado a veces en reuniones, más cuando era muy joven, en campamentos, en que una persona empezaba a hablar por el Espíritu de Dios. A veces hablaba en lenguas y a veces no, a veces hablaba en español. Pero empezaba a orar públicamente, levantaba su voz, y cuando empezaba a orar, el mensaje que esa persona estaba dando a través de su oración, yo sabía en mi corazón que ese mensaje era para mí también. Yo sabía que Dios me estaba hablando a mí. Él estaba orando, Él estaba alzando su voz, Él estaba expresando lo que el Espíritu le decía que tiene que... Pero yo sabía en mi corazón que era para mí, que yo tenía que asumir eso, que tenía que responder a eso. Y muchas veces el mensaje no era un mensaje agradable, no era un mensaje, digamos, agradable en el sentido, me mimaba, ¿no?
sino en el sentido de decir, bueno, tenés que arrepentirte, tenés que volver a los caminos de Dios, tenés que salir de esto, qué sé yo. Y yo sabía que era para mí. ¿Quién me lo hacía saber eso, que ese mensaje era de Dios para mí? El Espíritu que está dentro mío. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Perfecto. Segunda pregunta que me pasaron también. Dame un segundo. Segunda pregunta dice, si el discernimiento, o sea, el discernimiento espiritual, es un don, es decir, un regalo de Dios, si Dios no me lo da a mí, entonces yo no tengo forma de discernir la interpretación de lenguas. Bueno, acá hay un error. Acá yo con la persona que me pasó la pregunta, yo le dije, te estás adelantando. Porque hay una diferencia entre el don de discernimiento y el discernimiento espiritual que Dios trae a tu vida. Lo voy a explicar de esta manera. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno se hace sensible al Espíritu Santo. O sea, todos nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón, lo hemos hecho por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que trajo convicción de pecado para que pudiéramos arrepentir, confesar nuestros pecados y recibir a Jesús como nuestro Salvador, por medio del sacrificio de su sangre en la cruz. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Bien. Desde ese momento el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Se acuerda que hablamos clases atrás la diferencia que Jesús le dijo? El Espíritu está con vosotros y estará en vosotros. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Cuál es la diferencia de que esté conmigo o de que esté en mí? Es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Ahora, si el Espíritu está conmigo, yo soy sensible a ese Espíritu a través de su voz. Eso lo vimos clases pasadas, por eso digo, la persona que pregunta esto se ve que en esa clase no estuvo o no le ha quedado. El Espíritu nos habla y nos hace sensibles. ¿De qué manera? Nos habla nuestro corazón, lo que llamamos el testimonio interior, y también nos habla a través de la conciencia. ¿Se acuerdan? Que dijimos que la conciencia era la voz del Espíritu a nuestra mente. Y te decía, por acá no, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Así que yo no necesito el don de discernimiento para saber que algo es espiritual. Yo no necesito tener el don de discernimiento para saber que una persona está endemoniada. ¿No es cierto? ¿O no? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en contacto con un endemoniado. No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a una campaña evangelística y ha visto gente que está endemoniada. Pero yo estoy seguro que si usted cree en Jesús, lo primero que le viene a la mente no es que esa persona está teniendo un ataque epiléptico, ni que esa persona está teniendo una psicosis, sino sabe que esa persona está bajo la operación de demonios. ¿Y cómo lo sabe? La pregunta que le hago yo a usted, ¿cómo lo sabe? Muy sencillo. Lo sabe porque el Espíritu de Dios los hace conscientes a ustedes. Entonces yo no necesito tener el don. El don de discernimiento es para otra cosa, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa clase, que la vamos a tener de acá a unos domingos. Pero el don de discernimiento no es para que yo haga discernimiento del don de lenguas. No. Yo puedo tener discernimiento y prefiero usar otra palabra. La otra palabra es sensibilidad. Sensibilidad espiritual. Saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Lo sabemos por muchas razones. Una de las que está en la palabra que dice, por su fruto. Yo puedo saber por el fruto si algo es de Dios o no es de Dios. Lo puedo ver en una reunión. Si una persona se para en una reunión y empieza a orar y su oración causa un fruto, yo puedo ver en ese fruto que lo que esa persona está orando es de Dios. Si levanta la fe de la gente, si trae convicción a las personas, si guía a otros al arrepentimiento, es el fruto. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? ¿Se entendió?
¿Está bien o hay alguna duda con esto? Porque quiero aclarar las preguntas antes de seguir adelante. ¿Mm? ¿Sí? Segundito. A ver, piénselo. Ahí está, ahora me siento más cómodo yo. Bueno, seguimos entonces. ¿Estamos bien ahí? Tercera pregunta. Vamos a buscar. ¿Satanás también tiene esa capacidad de otorgar el don de lenguas o poder de lenguas? No. La respuesta es no. Satanás no puede otorgar el don de lenguas. En realidad, Satanás no puede otorgar nada que no esté bajo el permiso de Dios. En la palabra de Dios, en el libro de Job, vemos que Satanás descubre a Job, que era un varón de Dios, y Satanás va delante de Dios y le pide permiso a Dios para tocar a Job y para traer calamidades a la vida de Job. Porque según Satanás dice, Job te sirve y te busca, Job te adora, Job tiene un buen testimonio porque vos lo bendecís, porque le va bien en todo. En cuanto le empiece a ir mal, Job va a renegar de la fe y yo te lo voy a demostrar. Entonces Dios le dice, bueno, te doy permiso. Te doy permiso para que toques sus bienes, te doy permiso para que toques su familia, y aún le dio permiso para que usara la boca de sus amigos, la lengua de sus amigos, el lenguaje, para tratar de decirle a Job que la culpa de todo lo que pasaba era de Job. ¿Mm? Entonces, vuelvo a la pregunta original. No hay don de lenguas que pueda ser otorgado por Satanás. Pero sí hay algo, que Satanás es un ángel. ¿Ustedes se acuerdan que Satanás es un ángel? Un ángel caído, un arcángel, pero es un ángel. Y Satanás entiende las lenguas angélicas. Él y todos los ángeles de oscuridad escuchan y entienden las lenguas angélicas. Por eso, el Espíritu Santo, cuando da el don de lenguas a una persona, y cuando el Espíritu Santo le da una orden a esa persona que reprenda en lenguas, esa persona empieza a reprender en lenguas. ¿Por qué? Porque está reprendiendo el mundo espiritual, está reprendiendo a los ángeles de oscuridad. En un ejemplo práctico otra vez, ¿cuándo sucede esto? Yo he estado en muchas campañas del evangelista Carlos Anacondia y hay un momento en que el evangelista empieza a reprender en lenguas. ¿A quién está reprendiendo? No está reprendiendo a la gente que vino a la cruzada para recibir salvación, porque esa gente necesita salvación, así que no tiene el don de lenguas, todavía no es ni salvo. No entiende lo que Anacondia está diciendo. No está reprendiendo a los músicos, no está reprendiendo a los sugieres. Entonces, ¿a quién está reprendiendo? Está reprendiendo a los espíritus, exacto Charlie, a los espíritus de oscuridad que han venido a esa reunión junto con la gente que no conoce a Dios y los tienen atrapados. Entonces él, porque Dios le da la autoridad y porque Dios se lo pide, él los reprende. Los reprende. Y al reprenderlos, se tienen que ir, porque esos espíritus entienden ese lenguaje y entienden la autoridad que está en la persona. Es fundamental. Entonces, la respuesta a la tercera pregunta es no. Satanás no puede darte el don de lenguas. El don de lenguas es dado por Dios. Y como dijimos antes, todo don es dado con una función también, con la idea de que uno le pregunte a Dios cómo usarlo y cuándo usarlo. Cuarta pregunta y última. Sí, dígame. ¿Alguien preguntó ahí? ¿Alguien dijo algo? Ok. Cuarta y última pregunta. Un don que Dios da, pero no se usa para servirlo a Dios, ¿Dios lo quita? Bueno, esto es muy fácil. Usted puede encontrar la respuesta en la parábola de los talentos. Dice que en la parábola de los talentos un hombre le dio a sus siervos, a uno dio 1 talento, a otro dio 2 y a otro dio 5.
Y después de que terminó el ciclo, el tiempo, este hombre vino y dijo, bueno, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y dijo, el que tenía 5 talentos, dijo, yo empecé a usarlos y negocié y tengo 5 más. Muy bien hecho. Y el que tenía 2, dijo, ¿qué hiciste con esos 2? Y yo también los usé, negocié y tengo 2 más. Muy bien. Y el que tenía 1, dijo, no, porque esto vino de ti, me lo diste, yo no sé cómo usarlo, yo no sé porque esto no es mío, esto es tuyo, y yo sé que vos sos muy celoso con tus cosas y con lo que das y muy exigente, entonces yo lo escondí. Y lo escondí y así como me le diste, ahora que volviste, toma, acá te lo devuelvo. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Mm? Usted la sabe. ¿Mm? Le dijo, muy bien, muy bien. Muy bien que lo escondiste, muy bien que no lo usaste. Felicitaciones. ¿Esa fue la respuesta? ¿Mm? No. Le dijo, hiciste mal, porque aunque sea, si no sabías cómo usarlo, dijo, hubiera sido a los banqueros para que te dieran los intereses. En esa parábola, los banqueros, ¿saben quiénes son? Los pastores, los líderes. Y uno puede decir, bueno, yo no sé cómo usar esto que Dios me dio, pero yo puedo ir al banquero y decirle, yo tengo esto, dígame cuándo, cómo usarlo, yo no quiero que esto quede escondido. Solo dígame. Y bueno, que sea los intereses te van a dar. O sea, lo van a usar para ello, como usa el banco. Cuando uno le lleva el dinero y se lo deja al banco, el banco usa tu dinero, te da un interés a ti y él saca ganancia. Dios te lo dio para que vos lo uses. Vos no tenés miedo de usarlo, bueno, se lo llevas al banquero. El banquero lo va a usar para beneficio de la iglesia, para beneficio del banco, y también te va a dar un beneficio. Jesús dijo, aunque sea eso, pero no hay que esconderlo. No hay que esconder las cosas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí entonces? ¿Sí? Preguntas contestadas, nos está... O sea, no te quita, o sea, cuando llega el Jesús te van a reprender, digamos. Si no Quitar lo no te quita. usaste, si no lo usaste. Ok. No, sí que lo quita, ¿cómo que no? A ver, amigo Juan, ¿qué Biblia tiene usted? Sí, pero. ¿Cómo Ah, claro, termina? Claro, Pregunta, tienen que. Sí, perdón. pregunta, querido amigo mío. Sí, ¿Cómo termina la parábola? ¿Te acuerdas sí, cómo termina? sí, terminó quitando el que no tiene ¿Y se la dio a quién? al que tenía el Y, 500 o 1000, me parece. qué injusticia, ¿no? Al que tenía No, más, le dio más. Porque Dios no es como nosotros. Dios no piensa como nosotros pensamos, ni actúa como nosotros actuamos. ¿Por qué se lo claro, quitó y se lo dio al que tenía más? Porque Dios dice, al que usa lo que yo le doy, yo le voy a dar más. Dice, al que tiene, más se le dará. Pero al que no tiene, lo poco que tiene, ¿qué dice? Se le se le quita lo que. Sí. Gracias, perdón. Dios te da para que lo uses, no para que lo escondas. ¿Mm? Dios te da para que lo uses, no para que lo escondas. Por eso yo prefiero personas. Yo a veces cuando estábamos con ustedes allí en Bonplan y teníamos reuniones y yo me acercaba a veces a los músicos y les decía, tocá y hacelo. Y no, ¿por qué no? Porque, ¿y qué van a pensar? Y si me equivoco, si te equivocás, te equivocás. Nació sabiendo. Nadie nació sin equivocarse. Tenés que tener una actitud de aprendizaje. ¿Cuál es la actitud de aprendizaje? Lo voy a hacer y si alguien me corrige, voy a aceptar esa corrección y voy a mejorar. Pero no es, no voy a hacer, yo me voy a esconder, yo sé tocar el violín, pero que nadie lo sepa que yo sé tocar el violín. Yo toco el violín en el baño, para mí solo. Cierro la puerta del baño y me siento en el inodoro y toco el violín. Pero que nadie sepa que Dios me dio ese talento. No, Dios te lo dio para algo. ¿Mm? Para que lo uses. Te dio el don de enseñanza, úsalo. Te dio el don de servicio, de servir a los demás, en la cocina o con los niños o en la limpieza, úsalo. Porque si no lo usas, va a pasar un tiempo, Dios siempre te da un tiempo, pero va a pasar un tiempo y va a decir, bueno, mira, yo necesito que esto sea hecho.
Yo lo envié a este don para que funcione. Si vos no lo vas a hacer funcionar, yo lo saco y se lo doy al que está haciendo funcionar lo que tiene. ¿Y listo? ¿Se entiende? Saber usarlo también. Vuelvo a repetir antes de seguir. Si yo no sé cómo usarlo, puedo ir a los banqueros, puedo ir a los líderes, preguntar y decir, ¿cómo puedo yo usar esto que Dios me dio? Quiero que sea de bendición. ¿Cómo puedo? Guíenme, enséñenme. Yo no lo quiero esconder. Tampoco quiero hacer daño, pero enséñenme. Esa es la actitud. Chicos, gente, los dones se aprenden a usar. Nadie sabe usar las cosas que Dios te da. Uno aprende. En esta vida es un aprendizaje constante. De hecho, nosotros este año estamos aprendiendo a congregarnos como iglesia fuera de la iglesia. Es todo un aprendizaje. Y bueno, hay gente que no quiere, yo conozco algunos, no de este grupo, pero conozco gente que dice, no, yo internet no, yo voy a esperar hasta que volvamos a ir al salón. Y bueno, ojalá sea pronto, no lo sé. Alberto sabe, nosotros no sabemos. Sigamos. Si no hay más preguntas, sigamos, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver interpretación de lenguas. ¿Ok? Este es un poquito más breve, porque este don está en conjunto con el don de lenguas. Trabaja junto con esto, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, si tenemos allí. Dice, habla de este nuestro texto base y dice, al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno como él quiere. Este es el don compañero. Siempre es usado en conjunto con el hablar en lenguas. Ahora, no es una traducción, y ya lo hablé al principio, pero lo vuelvo a hablar ahora. Hay dos géneros de lenguas que nosotros conocemos. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas o lenguas... ¿Hola? No escucho a nadie. ¿no? Eso, vamos ahí. Eso. Entonces, si alguien empieza a hablar en un idioma, que esta semana, por ejemplo, entre tantas preguntas, una persona me hizo una pregunta, que está aquí en el grupo, y que me dijo, años atrás tuvimos una experiencia con el Espíritu Santo y había una persona que hablaba en francés. Y lo veíamos porque, no, dice, yo no sabía francés, pero sé cómo es el francés porque uno ha escuchado, entonces escuchaba la manera de hablar y estoy segura, me dice, que era francés. Digo, perfecto. Y no paraba de hablar, me dice. Y pasó ese tiempo y esa persona, cuando el Espíritu de Dios venía, cerraba sus ojos y empezaba a hablar en francés y estaba casi como predicando en francés. Y me dice, y no sé qué pasó con eso. Y le digo, tendríamos que haber buscado a alguien que supiera francés. O tendríamos que haber grabado a esa persona que estaba hablando en francés y después buscar un traductor que hablara francés y decir, quiero que me traduzcas esto, ¿qué está diciendo? Para eso no hace falta un don. Para eso hace falta alguien que conozca el idioma. A principios del siglo XX empezó lo que se llamó el mover pentecostal en la calle Azusa, en Los Ángeles. Y el Espíritu Santo se derramó allí muy fuerte y de allí fue a todos los lugares del mundo. La gente que iba ahí iba a un salón de culto muy, muy particular porque había sido un establo para caballos. Y pusieron paja en el piso porque era de tierra y pusieron unos cajones de madera y la gente venía y se sentaba allí y el pastor lo único que hacía era orar, todo el tiempo oraba, pero el Espíritu de Dios venía y llenaba a la gente con el Espíritu Santo. Y lo que empezó a pasar ahí fue que empezó a manifestarse mucho la recepción de idiomas y el don de lenguas, lenguas angélicas y lenguas humanas. Entonces las lenguas angélicas Dios daba interpretación a personas, pero las lenguas humanas, los idiomas, los pastores conocían muchas personas porque esta gente había venido de todos los lugares del mundo ahí en Los Ángeles. Algunos escuchaban en su idioma. Muchos americanos que no sabían chino
empezaron a hablar y a profetizar en chino. Entonces el Espíritu de Dios guió a los líderes a tomar estas personas y a decirle, el mensaje que estás dando, porque está siendo interpretado, es un mensaje para chinos, para China. Así que oraban por ellos, les juntaban una ofrenda y los enviaban a China. Decían, si Dios te dio un mensaje, tenés que ir. Y cuando llegaban a China, ellos se ponían en oración delante de Dios hasta que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y salían a predicar en chino, aunque no sabían el idioma. Y el mensaje era dado. Uno de estos casos muy conocido es una gran mujer de Dios, muy usada por Dios después, que se llamó Aimee Semple McPherson. Y ella llegó a tener una iglesia muy grande en Los Ángeles, pero su primer esposo se llamó Robert Semple. Se casaron, ellos recibieron el Espíritu Santo, recibieron idioma y fueron a China a predicar en China. Y estuvo un año predicando hasta que su esposo, que era misionero, falleció de una fiebre, de una enfermedad y falleció. Terminó el tiempo y ella volvió a su país, se volvió a casar y Dios la usó como pastora. Pero todo ese tiempo que ella estuvo allí, ellos estuvieron predicando por el Espíritu Santo. Esto sucedía. Ahora, cuando yo escucho a una persona, que está en la clase, cuando yo escucho a una persona que está hablando en un idioma, yo sé que es un idioma, no sé el idioma, pero sé, yo puedo grabar a esa persona y después buscar a alguien que traduzca lo que está diciendo. Y eso me va a comprobar a mí el mensaje. No solo me va a hacer entender el mensaje, quizás sea un mensaje para un país. Hoy por hoy no necesitamos tomarnos un avión y viajar a China para que el mensaje llegue. Lo podemos enviar. O a Francia, o a Alemania, o a Rusia. Si Dios lo hiciera así. Digamos, el error que hablaba yo con esta persona fue no haberlo grabado. Porque todo lo que Dios envía tiene un propósito. Bien, la interpretación de lenguas es para las lenguas angélicas, para las lenguas que no entendemos. Ese don de traducir el lenguaje del cielo aquí en la tierra. Y es algo tan sobrenatural como el don de lenguas en sí mismo. Entonces, de esta forma, cuando alguien recibe el don de interpretación y puede traducir lo que otro está hablando en lenguas angélicas, puede ayudar a la iglesia y edificar a la iglesia. ¿Y quién puede usar esto? Primera de Corintios 12:11. A ver si lo tenemos allí. Primera de Corintios 12:11. ¿Está? Sí. Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, es dado como el Espíritu quiere. Quiero explicar esto. Si hubiera una persona que habla en lenguas angélicas, la interpretación, el Espíritu de Dios se la puede dar a cualquier persona. O sea, no solo la tiene que interpretar o el pastor, o un líder, o alguien del liderazgo. La interpretación la puede tener cualquier persona. El Espíritu Santo usa al que esté dispuesto. Eso es un principio de Dios. Eso, quiero aclararlo, no le quita ni autoridad, ni posición a la gente que está en el liderazgo de la iglesia. No se la quita. Pero estar en el liderazgo no siempre significa que uno es el que sabe todo. Así es en el reino de Dios. Yo sé que esto por ahí le va a causar urticaria a alguien, pero lo lamento. La palabra de Dios dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Muchos de los que somos siervos de Dios, muchas veces andamos a ciegas. Muchas veces estamos en una reunión y suceden cosas en que uno empieza a orar y dice, Señor, muéstrame qué es esto, porque yo no lo veo, no sé qué es, no lo entiendo. Y muchas veces Dios habla a nuestro corazón y nos dice, esto viene de mí, esto yo lo traje. No perdés nada de autoridad porque yo te puse en ese lugar, pero no quiere decir que el compromiso de que porque Dios te pone en un lugar, hay un compromiso de que todos los mensajes que Dios va a traer tienen que pasar por vos. Si quiere, lo puede ver en la Escritura, en el Antiguo Testamento, los reyes de Israel, los reyes de Judá. ¿Qué pasaba?
Iban a la guerra. David, el rey David, iba a la guerra. Y cuando iba a la guerra y veía que venían los enemigos, y David era el rey, y era un guerrero, y un general, y tenía su espada, y papá, y todo el mundo reconocía que David era la autoridad. Pero ¿qué dice la Biblia que hacía David? Decía, ¿hay un sacerdote por acá? Sí, consultemos a Dios. Traigan el éfod. Póngase, que el sacerdote se ponga el éfod. Vamos a consultar en la presencia de Dios. Vamos a ver qué Dios quiere que haga. Y muchas veces el sacerdote, o a veces había un profeta, como en el caso de Samuel, o en el caso de otros reyes, hubo profetas que le decían, como Eliseo, cuando el pueblo de Israel estaba rodeado por 3 naciones en medio del desierto y se estaban muriendo de sed, y el rey dijo, traigan a alguien que nos pueda traer una palabra de Dios. Y él era el rey. Él era el rey. Todo el ejército estaba pendiente de la orden del rey y confiaban en la dirección del rey. Y el rey, ¿qué dijo? Traigan un profeta. Y vino Eliseo y dijo, tráiganme a alguien que toque la música, un tañedor, que al tocar el Espíritu de Dios venga. Y esa persona, el que tiene oídos para oír, oiga. No lo voy a aclarar más que eso. Esa persona empezó a tocar. Y cuando esa persona empezó a tocar, el Espíritu de Dios empezó a venir. Y cuando el Espíritu de Dios empezó a venir, a Eliseo le empezó a venir palabra de Dios. Y Eliseo era el profeta, no era el tecladista o el guitarrista. Pero dice la palabra que cuando el músico empezó a tocar, el Espíritu empezó a venir. Y cuando el Espíritu empezó a venir, Eliseo empezó a recibir. Y dijo, no van a haber viento, no van a haber lluvia, pero mañana este lugar va a ser lleno de aguas. Caben pozos. Dijo, y estos enemigos que ahora ves, no los vas a ver nunca más. Y así fue. Y alguien, digamos, como decimos en Argentina, no sé cómo se dirá en chino, no se le cayeron los anillos a ninguno de las autoridades ahí. Ninguno perdió el lugar. Ni el rey dejó de ser rey, ni Eliseo dejó de ser profeta, ni el guitarrista dejó de ser guitarrista. Pero lo importante fue que la palabra de Dios vino. Entonces, Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a una persona que está sentada en el primer banco y puede usar a una persona que está sentada en el último banco. La única condición que hay es que mi corazón esté dispuesto y mi espíritu esté dispuesto, limpio, en comunión, buscando al Señor. Y Dios puede usarte. Dios lo puede hacer. Cuando les voy a contar esta pequeña historia. En el año 1901, había un hombre de Dios, ya en el año anterior, 1900, un hombre de Dios en Estados Unidos, un pastor, se llamaba Charles Parham. Y este hombre se dio cuenta de que la iglesia estaba en una etapa muy estéril, muy seca, que no había sanidad, no había milagros, no había multiplicación, no había fuego. La gente iba al culto como una costumbre, pero no como un deseo, como algo vivo, sino como una tradición. Entonces él empezó a leer la historia de la iglesia y a leer la escritura y se dio cuenta que cuando uno empieza a buscar a Dios con intensidad y aparta un tiempo y unos días y se va a un lugar, como hacemos en los campamentos, y sale de su casa y se va a un lugar y destina un tiempo para buscar al Señor en profundidad, el Señor se revela. Entonces este hombre tomó sus ahorros y junto con otros hermanos que tenían el mismo sentir, alquilaron una casa en una ciudad llamada Topeka, en Kansas, en el estado de Kansas, en Estados Unidos. Una casa de madera de estas viejas que tenía una torre arriba muy alta de madera donde solo una persona podía entrar ahí que era como un campanario, una cosa así extraña que tenían ahí. Y empezaron a buscar a Dios con intensidad y empezaron a estudiar la Biblia, tenían estudios bíblicos y después tenían tiempos de oración y de búsqueda. Así estuvieron por unas semanas. Y el Espíritu les dijo que querían que hicieran una cadena de oración. Empezaron a leer en Hechos capítulo 2, el momento en que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y ellos dijeron, nosotros no hemos tenido esta experiencia de ser llenos de su Espíritu. Sí sabemos en Jesús es nuestro Salvador, creemos en Él,
pero creemos, y es lo que sentimos, que ese fuego del Espíritu tiene que estar en nosotros. Por eso no hay fuego en nuestra iglesia. Entonces empezaron a hacer una cadena de oración y una persona se iba arriba a esa torre, que era la torre de oración, y estaba allí orando 2, 4 horas, 6 horas, y después bajaba y iba a otra, y así mañana, tarde y noche iban turnándose para orar. Mientras los otros abajo seguían estudiando, seguían orando, comían, trabajaban, etc. ¿A dónde voy? Que este hombre era el hombre que empezó a liderar eso, Charles Parham, y él juntó a la gente, y él puso el dinero, y él alquiló la casa, y él estaba liderando los estudios bíblicos, pero todos estaban involucrados. Y una mañana, desde el 1 de enero del año 1901, subió a la torre a orar una muchacha, una chica, que se llamaba Agnes Osman. Le tocaba a ella. Y ella subió a orar, y cuando empezó a orar, de golpe el Espíritu de Dios vino. La llenó y empezó a hablar en lenguas y a hablar en idiomas, y empezó lo que se llama teológicamente glosolalia, que es el efecto del Espíritu Santo, de empezar a hablar y a profetizar en idiomas. Y el Espíritu Santo descendió sobre esa casa y comenzó lo que se llamó hoy el mover pentecostal en todo el mundo, que fue la restauración del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, Dios no usó ni a los pastores que visitaban la casa, ni usó a Charles Parham, usó a esta chica. Y la usó en ese momento, pero después el Espíritu fue hacia todos, porque de ahí de Kansas, Parham se fue a Los Ángeles a predicar, y ahí fue cuando comenzó el mover de Azusa. ¿Y qué sabemos de esta chica? Que Dios la usó ese día nada más. Después no fue pastora, no fundó una denominación, no edificó una iglesia, no puso la iglesia de los osmanitas, que seguidores de Osman. Pero Dios la usó y ella no era ni pastora. Entonces Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta en su corazón, con un corazón limpio, a buscar a Dios. Dios te puede usar. Y Dios te puede usar para interpretar o dar las lenguas o interpretar las lenguas, en el caso que estamos viendo ahora. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos un poquito más. Ya estamos llegando un poquito al promedio del tema, ya no va a ser muy largo hoy. ¿Cómo interpretar? ¿Cómo tomar eso si uno tiene ese don de interpretación? Cuando uno escucha a alguien hablar en lenguas y empieza a recibir el mensaje en tu interior del Espíritu, la interpretación de lo que esa persona está diciendo, uno tiene que ser paciente, esperar a que la persona termine de orar, y una vez que la persona termina de orar o de hablar en lenguas, comenzar a hablar después. No, Dios es un Dios de orden, no de confusión. Muchas veces yo he estado en reuniones que hay gente que ha estado hablando en lenguas y hay otra que empezaron a interpretar, pero a la vez. Entonces no escuchas ni lo que una persona está diciendo ni lo que la otra está diciendo. Si Dios envía un mensaje, el mensaje va a ser claro. No tienes que gritar a menos que Dios te diga que grites. No tienes que llorar a menos que Dios te diga que llores. No tienes que hacer ningún movimiento extraño a menos que Dios te lo diga, porque hay personas en que yo he estado en cultos en que están recibiendo el mensaje de Dios y parece que para recibir el mensaje uno tiene que temblar o cerrar los ojos o sacudirse. No hace falta. Si Dios te dice que lo hagas, hacelo, pero no lo hagas para parecer más espiritual. Mira, escuchaba esta semana, muy interesante, esta semana fue una linda semana. El viernes pasado partió a la presencia del Señor uno de los generales de Dios de Argentina. El Señor se lo llevó. Su nombre era Alberto Darling. Un hombre que Dios usó muchísimo en la década del 60 para lo que se llamó aquí en Argentina la renovación carismática, que fue todo lo que fue el bautismo en el Espíritu Santo para un montón de gente que era metodista, bautista, luterana, católica. Empezaron a recibir el Espíritu Santo, empezó la explosión de la alabanza, de la música en la iglesia, todo eso pasó en la década del 60. Mi suegro, mi padre espiritual, Jorge Lacobara, recibió el bautismo del Espíritu Santo en la casa de este hombre, de Alberto Darling. Él
y mi suegra, Susana. ¿Saben cuándo tenían cultos? Los lunes a la noche. ¿Por qué? Porque los domingos todo el mundo iba a su iglesia. Cada uno tenía una iglesia. Y se congregaban en una iglesia. Pero esta gente tenía hambre de algo más. Y como no podían hacer el culto en una iglesia porque los de esta iglesia no iban a ir a la otra iglesia, ni los de aquella iglesia iban a venir a esta iglesia, pero había mucha gente que tenía deseos, entonces ¿qué hicieron? No lo hicieron ni en una iglesia, ni comenzaron una iglesia nueva. Dios indicó que empezaran a tener cultos en una casa, en el barrio de Belgrano, entre Belgrano y Coulan, acá en Capital. Y Dios movió a este hombre, Alberto Darling. ¿Y saben quién era este hombre? No era un pastor. Era un pastor, pero era un pastor formal, digamos, daba clases y eso, una cosa media. Él era gerente de Coca-Cola en Argentina. Era un empresario. Él trabajaba como gerente de Coca-Cola en Argentina y era un cristiano. Y un día él estaba orando en su oficina. Yo colgué su testimonio en Facebook, donde está el aviso de su partida. Él estaba orando y estaba orando en su oficina en un momento en que no había trabajo, y él oraba y decía: Señor, yo deseo ese fuego en mi corazón. Yo necesito ese fuego. Yo predico, yo enseño, pero yo necesito ese fuego de tu espíritu. Y se fue al baño a orar porque empezó a llorar y no quería que alguien entrara en la oficina y lo viera llorando. Era un gerente. ¿Qué pasó ahí? Escucho. No sé si es que alguien empezó a hablar en lengua o qué, pero escucho un ruido raro. Bueno, sigo con la historia. Puede pasar. Este hombre se fue al baño. Tenía un baño allí y en el baño empezó a orar, sentado en el inodoro empezó a orar. Y de golpe el Espíritu Santo vino, dice: yo recibí un gozo sobrenatural en mi corazón y empecé a llorar y a reír y a hablar y no podía parar. Y después que estuvo ahí un buen rato, Dios le dijo: quiero que abras tu casa. Yo voy a mandar gente a tu casa y yo voy a empezar a llenar a la gente en tu casa. Y durante mucho tiempo, los lunes, su casa se llenaba de gente creyente y después de no creyentes que venían y recibían la llenura del Espíritu. Y Dios empezó a mandar a esa gente a otros lugares de Argentina a compartirlo. Por mucho tiempo, el pastor Julio Donati, en el cual estoy congregándome ahora en su iglesia, él también recibió el Espíritu Santo allí, él y su esposa. Y él contaba, dice, la reunión eran a las 8:30 de la noche de un lunes, pero había gente que venía a las 6:30, 2 horas antes. No sé quién eran, sé que eran cristianos porque venían y decían: nos hablaron de este lugar, necesito encontrarme con el Señor. Empezó el culto, me dice, no había plataforma, no había ningún cartel que dijera quién predica este lunes, porque no era una iglesia y no había predicador designado. Simplemente nos sentábamos y poníamos sillas alrededor y nos sentábamos. Y esta gente que venía 2 horas antes se ponía a orar, y cuando se ponía a orar, me dice, Jesús estaba allí. Y Dios lo empezaba a llenar con su espíritu. Aunque faltaba que vinieran todas las 8:30, ellos venían a las 6 y ya estaban con el Señor allí. Y Dios daba a hablar en lenguas y Dios daba interpretación de lenguas en ese lugar. Y el Espíritu de Dios empezó a llenar a muchos de los que son pastores hoy en Argentina, de la vieja camada. Dios los renovó allí. ¿Entiende? Entonces, Dios puede usar a cualquiera. Yo tengo solo que estar dispuesto. Y cuando interpreto, si Dios me da a mí el mensaje de interpretación, estar tranquilo. Él estaba, a esto iba, este Alberto Darling, que Dios lo empezó a usar muchísimo, lo empezaron a invitar de iglesias. Y él no tenía una iglesia propia de él, pero él visitaba iglesias, y un día estaban en una reunión donde el Espíritu Santo estaba allí, estaba moviendo y haciendo cosas, y él estaba ahí en la plataforma de la iglesia parado, y vino un hermano, estos hermanitos que Dios usa, y vino un hermano que él da el nombre, allí yo tengo el archivo de audio donde él habla de esto, y este hermano, que era un hombre lleno del Espíritu, se acercó por detrás a él, lo abrazó
y le dijo 2 veces, para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Y él escuchaba, dijo, wow, ¿qué es lo que me va a decir? Y le dijo, para la gloria del Señor vas a ser quebrantado. Y dice, fue la profecía más verdadera que me dieron en toda mi vida. De ahí en más, Dios creó en mí un espíritu quebrantado. Muchas cosas que pasaron en mi vida, que eran cosas para mí importantes, se fueron rompiendo, se fueron quebrando. Dios fue sacando mi atención y mi vista de esas cosas y poniéndola en las cosas de Él. Dice, y entendí por qué. ¿Sabe por qué? El día que Dios le mostró la escritura en Isaías, que dice, yo habito con el quebrantado de espíritu. Nosotros queremos muchas veces una visitación de Dios, que Dios venga y visite nuestros cultos, que Dios traiga un avivamiento, que Dios visite nuestra iglesia. Dios no está interesado en visitarte, Dios está interesado en morar con vos todos los días de tu vida. No solo estar con nosotros, sino estar en nosotros. Y dice, Dios quebrantó mi corazón, pero Él ha estado conmigo todos los días de mi vida hasta hoy. Y este viernes Él se fue con el Señor, ya a descansar de su labor. Pero durante toda su vida ha sido un testimonio de la fidelidad y del Espíritu de Dios. Y ha sido útil, no solo en este país, sino en América Latina, en muchos lados. Y Dios le daba a interpretar lenguas, Dios le daba a traducir. O sea, no necesitaba algo extemporáneo. Este hermano vino atrás, lo abrazó y le dijo, para la gloria del Señor vas a ser quebrantado. Se fue. No tuvo que temblar, no tuvo que caerse, ni hacer cosas raras. Dio el mensaje que otro estaba dando en lenguas, se lo dio. Así que no se pongan nerviosos, no tengan temor, porque yo sé que hay muchos que tienen temores al don de lenguas, tienen temor a hablar en lenguas, tienen temor a no saber interpretar. Recuerden lo que hablamos hace un tiempo. ¿El temor qué es? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el temor? Le voy a hacer un gestito. A ver si. Es un ladrón, ¿no? Es un ladrón. El temor roba tu fe. El temor no conduce a nada. Cada vez que Jesús venía de una forma nueva, y creo que Jesús en este tiempo quiere venir de una forma nueva, lo primero que decía cuando venía de una forma nueva a sus discípulos, ¿qué era? ¿Se acuerdan? No temas. ¿Cuántas veces está la palabra no temas en la Biblia? 365 veces. Una por cada día del año. No temas. Tenés que usarlo. Ahí, Romanos 12:6. Vamos a ver una escritura, así no nos vamos tanto por las ramas. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, habla Pablo, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, por decir uno, no está diciendo solo el de profecía, úsese conforme a qué? ¿Ah? A la medida de fe. Lo tenés que usar con fe. No tenés que dejar que entre pensamientos personales, ¿no? Que no se infiltren acá, que no pase por tu mente. Yo dije que muchas veces cuando uno tiene el don de lenguas puede orar en lenguas. ¿Para qué? Para que no pase por tu mente. Porque a veces uno está en una reunión y siente de orar, y cuando va a orar y uno dice, no, pero ¿cómo yo voy a decir esto? Y no, y están cantando otra cosa, y ahora ya faltan, dentro de 3 minutos ya termina la parte de oración y vamos a la parte de la palabra, y ¿cómo yo voy a orar ahora? Dios puede hacer lo que quiera. ¿O no? Pregunto ahora yo. ¿Puede o no? Pregunto. Hola. Hola. Ajá. Dios puede hacer lo que quiera. Nosotros tenemos planes. Salomón dice, el hombre tiene planes, pero Dios es el que piensa el camino. Y a veces nosotros tenemos planes para los cultos y decimos, este culto vamos a hacer así, 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 así. Y Dios dice, ¿vos sabés que no? ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que yo tengo otro pensamiento hoy? Hoy va a entrar alguien nuevo que va a venir de la calle, que vos no sabés.
y yo lo voy a tocar a él. Y para tocarlo a él, te voy a interrumpir tu programa. Lo lamento, pero tengo que salvarlo. No sé si es importante. ¿Mm? Eso es sensibilidad espiritual. Eso es decir, si en un momento yo siento en mi corazón de abrir y orar, de hacer algo, hacerlo. Si me equivoco, voy a aprender. Si no lo hago, estoy escondiendo el talento. Y hacerlo con tranquilidad. ¿Sí? Amén. No dejar que pase por acá. Tozer, el escritor cristiano americano muy famoso, decía, la mente es el taller del diablo. ¿El diablo dónde viene a trabajar? Acá. Acá. No, ¿cómo voy a hacer esto? A ver si se ofende Pablo, que justo fue invitado a predicar este domingo, y yo me puse a orar y le arruiné la prédica, y si me retan, y si me dicen, tenés que ser sensible y tenés que hacer lo que Dios te dice. Y si te equivocaste, aprendiste. Bueno, ahora ya sabes cómo Dios no habla. Ahora te falta aprender cuándo habla. Pero no hay otra forma. Amén. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos finalizando ya. No, otra cosa, el que tenga don de interpretación de lengua, cuando Dios te da interpretación, no tenés que decir lo que vos creés que dice. No trate de suavizarlo. Si Dios dice martillo, es martillo, no almohada. Y viceversa, si Dios dice tenedor, es tenedor, no espada. Yo no tengo que modificar el mensaje, yo solo tengo que ser fiel a Dios y decir las cosas como Dios las dice. Decirlo y ya las autoridades, la gente que es sensible al Espíritu de Dios, los que están llenos, ellos van a juzgar, ellos van a interpretar, ellos van a aplicar. Yo tengo que ser un canal. 1 Corintios 14, 29. A ver si lo tenemos por ahí. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Quiénes son los demás? Son las autoridades. Es una tarea que queda para las autoridades. Si en un culto alguien da un mensaje en lenguas y otro empieza a interpretar y dice, hermano, Dios nos está diciendo que tenemos que arrepentir y empezar a buscar a Dios porque no hemos estado buscando a Dios como se debe. Hemos estado envueltos en 1000 cosas, pero no hemos hecho lo que se debe. Estoy dando un ejemplo. Usted da el mensaje y después los que tienen que juzgar son las autoridades, los líderes, los diáconos, los pastores, juntarse y decir, bueno, ¿cómo tomamos esto? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a ser fiel a lo que Dios me dice que haga. Y después los que juzgan son otros. Yo no tengo que juzgar lo que Dios me dice. Más de una vez me ha pasado en que me han invitado a predicar, a ir a un lugar a compartir una palabra, y cuando me he puesto a buscar una palabra para ese lugar, Dios me ha dado una palabra. Y esa palabra ha sido fuerte. Entonces la primera tentación que uno tiene, que dice, yo lo digo en forma personal, ¿no? Uno dice, Señor, es la primera vez que me invitan a este lugar. Y esto es lo que querés que diga, no me van a invitar nunca más. Después que predique esto, no me invitan nunca más. Van a poner una foto mía en la entrada con alfileres clavados allí. Y ven a este hombre, no, llévenlo preso. ¿Se entiende? Pero Dios siempre me dijo, yo quiero que digas lo que yo te digo. No quiero que lo analices, ni lo filtres, ni lo pienses, ni veas la conveniencia. Si querés que yo use tu boca, me la tenés que dar a mí. Me la tenés que pasar por acá. El filtro no es la mente del hombre. El filtro, ¿sabe cuál es? Es la palabra de Dios. Ese es el filtro. Si lo que yo digo es escritural y está en la palabra, y si el Espíritu le da testimonio a esa gente que es el Espíritu de Dios, suficiente. Mi mente no tiene nada que ver con eso. No importa lo que yo pienso. Importa lo que Dios quiere. Esa es la manera de interpretar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que haya quedado ahí en el tintero? Si no, le pueden pasar
porque después vienen las preguntas después, se las pueden pasar a Leo y Caro, que ellos me mandan por el chat en la semana, si genera dudas. Que dicho sea de paso, mientras piensan, le quiero mandar públicamente un deseo de muy feliz cumpleaños a Caro, a nuestra amiga Caro, que cumplió año esta semana, que no la veo en la cámara, pero seguro que está por ahí. Ah, ahí está. Feliz cumpleaños, Caro. Gracias. Vos sabés que te quiero mucho, Caro. Sos una... Gracias. Servís muy bien a Dios y a la comunidad en lo que haces. Así que ojalá la hayas pasado bien. Espero que Bubu haya hecho algo rico. No sé si habrá sido así. Comió algo rico. Comió. Ah, bueno, no es poco. Gracias, Pablo, de corazón. Bueno. Nosotros también te queremos mucho. Gracias, muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, si hay después, las pasan a Leo Caro, y si no, que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso domingo. Que los cumpla feliz. Ahí está. Que los cumpla feliz. Oye. Que los cumpla. Que los cumpla feliz. Esa. ¡Feliz cumple, Caro! Abrí. Esto es sensibilidad. Muchos años. Feliz. Esto es saber qué música poner en el momento apropiado. Para ti. Yani. Que la dicha te Gracias, Yani. acompañe. Que los cumplas feliz. ¡Bravo! Gracias. Muy bien. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Chao. Chao. Gracias, Pablo. Saludos. Gracias, Yani. No, feliz cumple, Caro. Gracias. Qué gran don. Sencillo. Sí. Bueno, 好，有什么问题？si hay pregunta, mándele a Caro, mándeme a mí. Le pasamos todo a Pablo. No, así prepara él también. ¿OK？ 好，那谢谢大家，好好享受午餐，好好享受星期天的下午啊！感谢主。晚上青年组聚会。好，晚上青年组聚会哦。嗯。有提摩太的孩子在线上吗？第二个没有啊。